Bueno, lo voy a explicar. Tenemos aquí una encuesta. Es esta encuesta que hemos hecho ahí en varias ciudades de México, incluso Culiacán. Y vamos a hacer 2 rondas de práctica. Y más o menos hay 2 funciones. Primero, queremos las respuestas de ustedes a la encuesta y la discusión que viene con eso. Es muy importante. Yo creo que después de todos los comentarios y las preguntas, con la presentación de Natalia, con todo el tema de la violencia y discriminación de sexo y género, va a ser muy rica la experiencia. Entonces, estoy esperando a las respuestas con gran anticipación. La segunda función es de practicar un poco el trabajo de entrevistar. Yo de formación soy historiador, pero un poco raro por historiador, fui entrenado por un antropólogo, soy medio antropólogo, y he participado mucho en entrevistas cualitativas, es decir, entrevistas detalladas, en donde pases media hora por lo menos con otra persona sondeando sus opiniones. Y es muy importante, yo creo que es muy importante practicar la metodología, porque exactamente como dijo Natalia, requiere práctica. Porque a veces, especialmente con una cuestión como discriminación y violencia de género, o de sexo, o de violencia por lo general, o la corrupción, cosas malas, el entendimiento cultural a veces va a ser muy asco, muy duro. Te va a sorprender. Una mujer en nuestro grupo en Ensenada, Baja California, nos contó la historia de hacer esta encuesta a un hombre en la calle, y se acercó al hombre, y hay una pregunta aquí que dice: ¿cuáles son las causas más importantes de los asesinatos de las mujeres en la frontera y norte de México? Y el tipo, sin pausa, sin pensarlo bien, dijo a la señora, los dos más o menos entrevistado y entrevistador, como 50 años, dijo a ella: pues miren cómo visten las mujeres. Y ella fue creció adentro de ella una rabia, ¿no? Quisiera regañarle a este señor, darle una lectura fuerte. Pero esta no es la función de ser entrevistador. Lo que estamos haciendo es explorando desde el punto de vista de la empatía. Porque el principio de fondo es que tenemos que entender el por qué, cómo funciona esta cultura, cuáles son sus orígenes. Porque sí tiene una historia, como argumentamos anoche, ¿no? No es una cosa desde tiempos inmemoriales o permanente o que no tiene historia o que siempre presente o algo por la naturaleza. ¡Basura! ¿No? Eso tiene causas sociales. Algunos son de larguísimo plazo, claro. Pero tenemos que sondear, tenemos que entender a la otra persona y su perspectiva. Entonces, yo tengo nada más, una serie de consejitos, ¿no? O como decimos en inglés, tips, consejitos, para este ejercicio. Lo que vamos a hacer es vamos a dividirnos en pares y vamos a hacer 2 rondas. Y es muy importante que todos ustedes, primero, participan como entrevistador e entrevistado. Todos van a tener las 2 experiencias. Eso es importante. También es importante que cambien de pares. Entonces, entrevistas a una persona, pero eres entrevistado por otra persona, ¿no? Para evitar, porque hay una gran tendencia de copiar las respuestas de otras personas. Y uno también es conversacional. Uno que tiene buena facilidad en la conversación copia a la otra persona. Eso es natural. Entonces es importante cambiarlo un poco. Entonces vamos a tener 2 rondas de media hora. Pero también es muy necesario que escuchen bien esos consejitos. No estoy diciendo que es la regla y norma y que es la única forma de hacer entrevistas. Y no estoy aquí como el gran perito de Gringolandia
paracaidista que llega a Culiacán para decirles todas las verdades y no verdades en la entrevista. Son consejitos nada más, pero yo creo que tocan algunos temas muy relacionados con este diplomado. Entonces, hay que recordar que estás escuchando activamente y no juzgando. Se busca el éxito en la riqueza de las respuestas, no en su fidelidad a una idea fija, ¿no? La riqueza de la respuesta, porque en eso reside la semilla de una cultura, si sea una cultura de paz o de violencia. También sondear a la persona sin violar su privacidad. Eso éticamente es muy importante. Puedes revictimizar a una víctima por el mero hecho de hacerle una pregunta de mala forma. Entonces, hemos escrito esa encuesta en una manera de que abre la posibilidad e invita reflexiones que son a veces muy íntimas, pero también le da la opción de relatar la experiencia de otra persona, o de los medios, o de un libro, o algo que han observado, pero para que la persona no tenga que revelar lo que no quisiera revelar. Respetar su privacidad. Y hacerlo de una manera, eso es una técnica que viene con experiencia, pero no es una técnica entrenada, es una cosa de relaciones entre personas, ¿no? Y tienes que observar las expresiones no verbales, por ejemplo. Y si la persona parece incómoda, tienes que hacer una pausa, desviarse un poco del escrito por un momentito y hacer que estén seguros en la situación. Si eso era una encuesta profesional para publicación, también había un aviso, una explicación de qué es el proyecto, de cómo vamos a usar los datos y todo eso. En ese sentido estamos nada más en esta ala y no tenemos que hacerlo, pero es muy importante respetar la privacidad. Leer las respuestas con cuidado es crítico para mejor buscar material sobre las cuestiones de fondo, entonces eso es importante. Hacer preguntas de aclaración para asegurar que el entrevistador está anotando completamente y correctamente las respuestas. Y también para mantener el espíritu de conversación, porque es una conversación. Entonces, en respuestas sobre algo muy amplio, ¿no? El terreno de la violencia, o de la discriminación, o la corrupción, lo que sea, la gente tiene la tendencia de hablar en términos súper generales. Pues la corrupción es muy mala. Pues muy mala, es muy mala. Pues tiene que ver con los políticos. El trabajo del entrevistador es de buscar lo específico, ¿no? Sin violar la privacidad, pero sondear, a ver, preguntas de aclaración, buscar ejemplos. Y son mejores si tienen figuras, nombres, lugares, fechas, cosas así. No siempre es posible, pero buscar lo específico, eso es lo valioso. También el por qué. El por qué es más importante que la sustancia de la respuesta. El por qué. ¿Por qué sientes así? ¿Por qué? Entonces, esto es muy importante, porque toca a lo de fondo, los prejuicios que tenemos, las orientaciones culturales, que tenemos. Todo eso vale mucho, y el por qué. El por qué es más importante que la sustancia de la respuesta misma. También para las preguntas abiertas que solicitan cosas muy amplias, estamos buscando ejemplos específicos sobre todo, y es muy crítico guiar a la persona, no empujar, pero guiar a la persona para que responda de una manera que nos da algo de su experiencia particular. Para las preguntas que tocan a debates polarizados, aquí adentro de esta encuesta, la segunda sección atrás, vamos a descubrir eso en un segundito, se toca de controversias, la controversia sobre los juguetes, por ejemplo, o la controversia sobre la pornografía, o hubiera sido la controversia sobre la prostitución, que acabamos de tener un poco en la discusión después de la presentación de Natalia. En
es importante documentar las razones que impulsan a las tendencias. Entonces, muchas personas, si preguntan sobre una cosa como la pornografía, no todos van a ser completamente en contra o completamente a favor o en defensa de la libertad de expresión, ¿no? Una mayoría de personas están en el medio y lo importante no es el X o Y, es qué son las cosas, los factores, cuáles son los factores que te empujan hacia esa tendencia o hacia la otra tendencia. Esto, ser buen entrevistador, es buscar esos, la tendencia y los factores que empujan a cierta tendencia. Y finalmente, pensar en las comparaciones implícitas es crítico para hacer medibles los resultados. Todas las preguntas, y cuando ustedes hacen preguntas, les voy a empujar mucho en eso, porque estás buscando algo, ¿no? Y hay que nombrarla. Entonces, en las preguntas, particularmente las preguntas generales al final de la encuesta, estamos buscando algo medible, algo que es más que eso, que más Y que X, ¿no? Y como entrevistador tienes que guiar a la persona para que su respuesta sea o cuente como algo en este debate. ¿Ok? Entonces, si mis estudiantes me ayudarían, se han terminado con su lunch de lujo. Cada persona necesita una encuesta y hay una copia de los consejitos que están en todas las mesas, hay copias. Entonces, si favor de seleccionar un socio para que seamos en pares. Sí, una para cada persona. ¿Qué van a hacer? Ok, antes de dividirse, permítanme algunos comentarios específicos sobre la encuesta. Hay que leer. Primero es muy importante que tomen un momentito para leerlo bien, el texto. Pero voy a hacer una explicación muy breve sobre la encuesta. En este lado, tenemos un ejercicio de rango. Entonces tenemos una escala de 1 a 5 y toda una serie de instituciones. Esta escala es una escala de la contribución de estas instituciones hacia, por un lado, el número 1, una cultura de equidad en todos los aspectos, hacia el otro extremo, que es una cultura de discriminación y violencia en todos aspectos. Entonces, el trabajo como entrevistador es preguntar a la persona y darle un número a todas esas instituciones, los 44. Metodológicamente, voy a dejarlo a ustedes para hacerlo, pero aquí es mi recomendación basada en la experiencia de usar esta misma encuesta, es que das la encuesta física a la persona y para esta parte del ejercicio, pero que no abandones a la persona también. Entonces, deja al entrevistado dar sus respuestas, pero prestar atención a las respuestas y mantener una conversación sobre las respuestas. Hay dos funciones en eso. Primero, es para mantener la conversación y para el otro lado, empezar la conversación, ¿no? Para que sea súper cómodo y todo eso. Pero la segunda función es asegurar que entienden bien lo que están haciendo. Entonces, que saben que el malo es el 5 y lo bueno es el 1, ¿no? Cosas de aclaración. Y también para evitar, por ejemplo, si notas que están poniendo 5 a todos. Hay que preguntar, es muy interesante. Entonces, ¿todos son iguales de malos?
preguntar, porque tal vez van a modificar, y eso está bien, no es influencia mala, es conversación. Entonces, esa parte la gente puede llenar por sí mismo o tú puedes llenar como entrevistador. Es a ustedes la decisión. Pero, para el segundo lado, el lado de las preguntas sustanciales, ¿no? Cualitativas. Es importante que tomes la encuesta. ¿Por qué? Porque la gente te va a decir muchísimas cosas sobre una cosa como el sexo. La gente puede hablar sobre el sexo todo el día, ¿no? Igual con la corrupción y otros temas. Pero si tienen que escribir todo, no van a escribir mucho. Porque todos somos flojos. Esta es la experiencia que hemos tenido en cientos de entrevistas en el campo. Es que la gente quiere hablar, pero si el requisito es escribir, las respuestas van a ser más y más cortas, porque van a cansar. Entonces, se convierte en entrevista y pues, ustedes tienen la responsabilidad de escribir lo que dicen. Y es particularmente por esto que tienen que hacer preguntas de aclaración para asegurar que lo que estás anotando es correcto a la percepción del entrevistado. ¿Ok? Entonces, dividimos en pares. Son cuarto para las 12 o para la 1. Entonces, vamos a tener media hora, exactamente media hora para la primera ronda. Media hora y media hora para la segunda ronda. Entonces, si tienen preguntas, voy a estar aquí enfrente y también circulando. Sí. La primera vamos a marcar con una X. Sí, una X para que sea clara. Sí, entonces en eso marques con una X. ¿Otras preguntas? No.